10 de la mañana con 16 minutos, 10 con 16 minutos. Está aquí con nosotros nuestro próximo invitado, el abogado César Coronel Garcés, uno de los hombres que más lo llaman. Pues los deudores, es lo que hay harto aquí en Ecuador. Él es el enemigo de las culebras, entonces. El anticulebra. Claro. ¿Usted es enemigo de las culebras, César? Ese nombre me voy ganando, otros me dicen el abogado de las deudas, por ahí otro me decía el abogado de TikTok. En todo caso, amigo de ustedes, creo que es lo más importante y sobre todo saludar a la enorme audiencia de Atalaya, agradeciendo por esta oportunidad. Los días viernes, ¿se acuerda que es típico que dicen, uy, los viernes están todas las culebras? Entonces ustedes ya saben, los viernes llamen directo al Defensa de abogado, deudores. defensa de abogados, que tiene además una línea Gratuita. gratuita. 1-800 deudas, sí señor. Gracias, Cabezón. 1-800 deudas. Eh, Vamos, antes de ir con el abogado César Coronel, quería dar un poco resultados hay del Australian Open. Alcidito, Oye, no le he seguido la pista, no la ha seguido, realmente, porque como ya Nadal no actuó, entonces le perdió interés. en mi casa, como son nadalistas, yo le digo, oye, y el abierto de Australia, no sé, no sé. Nadie quiere saber nada del abierto de Australia, pero de todas maneras yo sí le llevo la pista, oiga. Y parece que yo que iba a ganar finalmente, ¿no? Exactamente. Y sabes que una cosa de la cual yo creo que ni usted se ha enterado. Sí sabe que nuestra famosísima Leila Fernández solamente ganó un partido y en la segunda ronda, chao. La verdad es que Pasó desapercibida, eso, oiga. porque yo Y vi no es la ya primera vez, que ya va pasando algunas que veces pierde en primera ronda, en ¿no? todos los últimos torneos. Y claro, como la gente no le para bola, sino es cuando ya llega al cuarto de final, a semifinal, pero ha llegado solamente a segunda ronda y perdió. Un solo partido ganó doña Leila, de muy despedida. Qué increíble, ¿no? Oiga, hoy día vi una sorpresa, acabo de ver. Una, claro. Perdió Carlos Alcaraz. Y no, pues ayer ganó un jovenzazo que nadie pensaba que iba a ganar, que viene de la cual, y pues no me acuerdo cómo se llama. Ayer. Alcaraz. Alcaraz perdió. Ay, ay, ay. Ni más ni menos. Ay, ay, Sorpresa, ay. sorpresa. 6-1, 6-3, 7-6, 6-4. Con Esberef. También es bueno, Es pues. bueno. No es sorpresa, No, hombre. pero Eso estuvo venía. aquí, pues, en el Ecuador, pues, ¿no? Claro, estuvo aquí Claro, en una exhibición, ¿no? Cuando claro. vino, me parece, Roger Federer. Federer, sí, sí. Esberef. Pero bueno, Y ha tenido una gran actuación. Mire, 6-1, 6-3, como usted dice, 6-7, 6-4. ya, pues. Nítido los resultados. Ha sido mejor. Y por otro lado, también gana Novak Djokovic, ganó, pero eso ya fue ayer. Eso fue ayer, sí. Eso fue ayer. O sea, Djokovic ya está en la semifinal, jugará contra Yannick Sinner. Que le ha mandado una advertencia. Le ha mandado una advertencia. Claro, sí, sí, sí. Djokovic sufrió en los dos primeros sets ante Taylor Fritz, pero de ahí ganó en 4 sets. Y se enfrentará a Sinner, que como usted dice, en un partido de esos que eran cañonazo tras cañonazo tras cañonazo con Increíble. Rublev. Pero una cosa como, como que fuera, pero misilazo tras misilazo. Ganó Sinner y será en la semifinal con Djokovic. Y hoy queda por definir, lo que no me queda claro es cómo queda en este caso ya es Zverev, si es que se enfrenta a Medvedev, que jugaba él jugaba la otra No semifinal, tengo ¿no? ese resultado todavía, No, ya lo vamos a chequear, ¿no? pero Djokovic ha dicho que si en el Abierto de Australia llega a las semifinales, él es el ganador del torneo. Así, ¿no? Eso Yo, he dicho. yo también creo, pues Djokovic está como en su casa ahí. Porque el que más podía hacerle calor era Alcaraz, pero Carlito, como dicen los hinchas de él, lamentablemente perdió, pues, ¿no? Sí, dice Zverev elimina a Alcaraz en un partido inolvidable. Claro, sí, sí. Resultado y resumen del partido. El alemán mostró un nivel superlativo y derrotó al español en 4 sets para meterse en semifinales. Aquí ya está donde enfrentará a Daniil Medvedev. O sea que Medvedev ya Buenazo pasó el también a partido. semifinales. Buenazo el partido. Bueno, los partidos de semifinales y finales del Abierto de Australia siempre son los mejores, ¿no? La verdad que sí. Que ahí están los Ahí mejores. están los Salvo mejores. sorpresas, ¿verdad? Solo esta vez que no jugó Nadal, pues, ¿no? Si no jugó Nadal.
Sí, Yo creo que Nadal, como vaya, va a tener que seleccionar muy bien, con cuidado, los partidos que tiene que, los torneos que tiene que jugar por las lesiones. Él es necio, pero yo creo que debería haberse abandonado los Nadal, juegos por las por lesiones, las ¿no? lesiones. Sí, sí. No es Las que van a lesiones llorar son mucho, recurrentes. van a llorar mucho porque Nadal deje de jugar el tenis. No, pues Nadal es un ídolo. Van a llorar algunos, y Así es. empezando por lo de mi caso. Ahora sí, no, vamos a ir con la entrevista de lleno con el abogado César Coronel Garcés. Las preguntas de don Alcides Montilla y luego del licenciado Julio Osvaldo Ayala. ¿Cómo solicitar la prescripción de una deuda, estimado César? Bueno, primero reiterando el agradecimiento por la oportunidad y creo que es importante dar un poco de contexto en el sentido de que la ciudadanía conozca que toda deuda tiene una solución y hay varias alternativas. Una de ellas es la prescripción. Ahora bien, ¿qué es la prescripción? Porque a veces se malentiende este término. La prescripción es un derecho que tiene el deudor que tiene estricta y directa vinculación con la seguridad jurídica. Es decir, el derecho que tiene el deudor a activar un mecanismo para eliminar una deuda una vez que se terminó el tiempo que la ley le concedía al acreedor para ejercer acciones legales. Dicho de otra manera, la ley le da al acreedor un tiempo para poder demandar el cobro de la deuda en contra del deudor. Si en ese tiempo que la ley ha ¿Que previsto, podría ser de cuántos años? para el Estado 5 años, para los civiles 10 años, Ya. si en ese tiempo el acreedor no accionó en contra del deudor, automáticamente se termina el derecho Prescribe la. del acreedor y se activa el derecho que tiene el deudor a solicitar la prescripción. Ahora bien, he sido claro respecto a la palabra solicitar. ¿Por qué? Porque hay un mito generalizado respecto a que la prescripción opera por el solo paso del tiempo y eso no es real. Es decir, no es que, por ejemplo, tengo una deuda con la CNT, han pasado 5 años y automáticamente al contar 5 años y un minuto ya la deuda se eliminó y ya la deuda no existe más. No, Ya, no y si hay funciona un así. juicio de coactiva de por medio, Si esa no hay coactiva no prescripción. ha sido notificada en legal y debida forma, igual usted puede pedir la prescripción. Pero solamente quería puntualizar, Ya, la ya, ya, prescripción no opera por el solo ya. paso del tiempo, No. debe ser solicitada y debe ser así declarada por la autoridad competente. Entonces, en ese orden de ideas, es importantísimo que la ciudadanía conozca que para que se dé la prescripción, el único requisito no es el tiempo. Y ahí apunto a lo que usted comenta. Es decir, si es una deuda con el Estado, 5 años, muy bien. Segundo requisito, que durante ese tiempo usted no haya sido demandado o citado con la demanda. Es decir, ya sea en el ámbito de la coactiva o en el ámbito ordinario de la justicia ordinaria, que usted no lo hayan notificado con el inicio de un Pero ahí proceso. hay un peligro, pues. Que venga una sorpresa y que me digan, oye, tú debes tantos miles a CNT. Pero ¿cómo si yo nunca he sabido? ¿Cómo yo sé que tengo una deuda con el CNT, por ejemplo? Por decir, Bueno, porque tiene, ¿cómo? justamente por eso, porque tiene que existir la debida ¿Que me lo notificación. notifique CNT o que yo vaya a buscar en el cuadro de deudores si yo soy uno de los deudores? Bueno, a El ver, CNT. normalmente si la deuda es reciente, a usted lo van a empezar a llamar y atormentar quien quiera que sea el acreedor para cobrarte. Pero resulta que también hay casos, no pocos, de personas que les han falsificado la firma, Claro que les han sí. suplantado la identidad y ahí el trámite es otro distinto al de la prescripción, porque estamos frente a un delito inclusive. Entonces, Toda deuda prescribe. toda deuda prescribe con excepción de las deudas de niños, niñas y Pensiones adolescentes por alimenticias. pensiones alimenticias. El resto de deudas, todas sin importar quién sea el acreedor, porque hay un mito generalizado también que cuando el Estado es el acreedor, la deuda no prescribe. Eso es falso. Entonces, toda deuda prescribe, ¿por qué? Porque es un derecho que tiene directa relación con la seguridad jurídica. Ninguna obligación puede estar abierta por la infinidad de los tiempos para cuando el acreedor así lo determine. Y volviendo al tema, decía yo, no solo es el paso del tiempo el requisito, sino también no haber sido citado en legal y debida forma con una demanda. Y tercero, y no menos importante, no haber pagado nada en esos 5 años o en esos 10 años si es una deuda de carácter civil o no haber hecho ningún convenio de pagos. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que se acercaron a mi oficina a decirme, abogado, yo ya tengo 5 años de la deuda con CNT. Oiga, pero yo estoy revisando aquí y usted hizo un convenio de pagos hace 2 años. Ah, sí, yo hice un convenio. Ya, eso a usted le elimina automáticamente el derecho a solicitar la prescripción.
¿Por qué? Porque el Código Civil es claro respecto a que la prescripción se interrumpe cuando usted es notificado con una demanda o cuando usted reconoce de manera expresa o tácita la deuda. Y el convenio de pagos es un reconocimiento tácito de la deuda. Al firmar el Ya. convenio de pagos. Sí, señor. Entonces, eso es importante tener en cuenta como concepto de manera general. Entonces, en lo que respecta a las deudas de carácter civil, esta se solicita la prescripción ante el juez civil. Las que son de carácter público se solicitan en algunas instituciones dentro de la misma institución. Por ejemplo, los municipios, por ejemplo, SRI, SENAE, CNT, CTE, Comisión de Tránsito del Ecuador, son instituciones que en buena hora ya tienen un mecanismo de prescripción a nivel interno administrativo. El resto de instituciones que no lo tienen, en cambio, nos obligan a ir ante el juez de lo contencioso administrativo. Y es justamente uno de los temas en los que quisiera también, si el tiempo nos lo permite, en un segundo comentar respecto al tema de los cheques protestas. Pero yo le sugeriría que se pongan los auriculares para que Perfecto. reciban las llamadas, las preguntas, digamos, de nuestro compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Julio, preguntas. Gracias Alcides, abogado César Coronel, qué gusto de saludarlo. Dígame una cosa, y esto porque una persona me llamó a decírmelo. Hubo una prescripción hasta cierto monto de las deudas con Ban Ecuador y creo que también con la Corporación Financiera Nacional, pero esta persona no pudo hacerse acreedor a eso a pesar de que debe algo así como $2,000, que no es mucho y que estaba dentro del rango, porque le dijeron en Ban Ecuador que él le debe al Banco Nacional de Fomento y que por tanto tiene que pagar. ¿Cómo es eso? En este caso sería importante revisar en detalle qué fue lo que sucedió, porque si bien es cierto, existe en el Ecuador el derecho a poder ceder los créditos, es decir, yo como acreedor le cedo el crédito a otra persona, a otra institución, a otra entidad, también es verdad que cuando existen este tipo de beneficios como el que usted menciona, el beneficio debió aplicarse de manera automática. Por eso digo, me parece un poquito extraño el caso, habría que revisarlo en detalle porque podría ser que se dio alguna acción, según como usted me lo informa, alguna acción que evidentemente le genera un perjuicio a la persona deudora, porque obviamente esto le excluye de este beneficio al que tendría justamente acceso por un mandato de una norma jurídica. Le han indicado que dentro del decreto no se menciona al Banco Nacional de Fomento, sino a Ban Ecuador, y que por eso él no tiene derecho. Bueno, si es que hay un decreto en específico respecto a una entidad financiera y usted no tiene una deuda con esa entidad financiera, evidentemente ahí habría otra circunstancia en la que obviamente usted no sería sujeto pasivo de ese beneficio. Pero aquí es importante también mencionar algo. El Banco Nacional de Fomento es una entidad que está en liquidación. Por lo tanto, tiene un régimen legal totalmente distinto, a diferencia del Ban Ecuador, que es un banco que está en plenitud de sus operaciones. El Banco Nacional del Fomento es un banco en liquidación, que de lo que yo tengo entendido, la aspiración de las autoridades es que hasta no más del 2016 el banco ya esté cerrado en su totalidad. O sea, que existe todavía Banco como de Banco de liquidación. Fomento. Lo que ya se llama Ban Ecuador quedó. No, son dos entidades distintas. Antes existía el Banco Nacional de Fomento, mejor dicho, existe, pero entró en un proceso de liquidación que se supone culminará en el 2016. Ban Ecuador 2026, perdón. 2026 debe ser. A mí lo que me han indicado 2016. No, pues, pero ¿y cómo? Si, pero ya el 2016 ya pasó. pasó 2016. 2026, perdón, tienes toda la razón. Es que no hemos desayunado todavía aquí. Pero ahí está, mira, ahí lo que pasa es que no ha podido mientras habla comer nada. Perdón, tiene toda la razón, licenciado, disculpe. Ya, pero bueno, esa es una de las cosas. Y dígame algo, por ejemplo, deudas por matriculación vehicular también prescriben. Sí, sin embargo, ahí hay un error que normalmente la gente comete y es que va ante la autoridad de tránsito o va ante la comisión de tránsito a querer prescribir el tema de las matrículas. No, el tema de las matrículas es un tema que lo maneja el Servicio de Rentas Internas. Por lo tanto, si esa deuda tiene más de 5 años, el Servicio de Rentas Internas ha previsto un mecanismo de carácter administrativo, es decir, no necesita ir ante un juez, ante la misma entidad se puede solicitar la prescripción siempre y cuando
los requisitos que habíamos mencionado. Hayan transcurrido más de 5 años, en ese tiempo usted no haya sido citado en legal y debida forma con una coactiva y en ese tiempo usted no haya hecho un convenio de pago. Si cumple con estos requisitos, puede solicitar la prescripción, pero no ante la Comisión de Tránsito, sino ante el Servicio de Rentas Internas. Perfecto, don Andrés Mendoza y Paladines, continúe con el diálogo. Perfecto. Vamos con el tema de los cheques sin fondo Sí, señor. que usted había adelantado. A ver. Hay un tema, ingeniero, que es importante aclarar a la ciudadanía, porque si bien es cierto, alguien me decía el otro día, los cheques ya no se usan tanto como se usaban Es antes, correcto, ya no se usan. pero hasta hace 5 años era un mecanismo de pago muy común. Y movía el comercio. Y movía el comercio. Cheques por todos lados. Sí. Y hay muchos casos de personas, y para poder explicar este tema de manera mucho más sencilla, les voy a contar el caso de un cliente que tenemos en la ciudad de Machala, provincia del Oro. Este señor le robaron, le abrieron su vehículo y entre otras cosas se le llevaron la chequera. Él no se percata porque él pensó que la chequera estaba en la oficina, no se percata a tiempo de esto y no lo denuncia, sino un par de días después, cuando presentan al cobro en el banco unos cheques que evidentemente al no tener fondos en la cuenta salen protestados. Y esto le genera, obviamente, al cliente una multa que está prevista en la ley de cheques del 10% del valor del cheque. Es decir, si el cheque era de $100,000, usted tiene automáticamente una multa de $10,000. Pero si además esta es una práctica que se repite, automáticamente esto implica también la imposibilidad de que usted pueda abrir cuentas. Entonces, hay una gran cantidad de personas que se encuentran en esta situación, que han transcurrido más de 5 años y que han tocado puertas de al menos 4 entidades para tratar de darle una solución. El cliente va al banco y le dice: banco, han pasado más de 5 años, quiero pedir la prescripción de esta deuda. El banco, ¿qué dice? Yo lo único que cumplo es con llevar el registro de las cuentas. Y como usted no tenía disponibilidad de fondos, yo no le pude cobrar, vaya ante la superintendencia del banco. La deuda comercial va a prescribir? La deuda, toda deuda prescribe. En este caso es una multa que impone el Estado porque usted no tenía fondos del 10%. Entonces, la persona va al banco y le dice: yo no tengo nada que hacer. Vaya a la superintendencia de bancos. Va usted a la superintendencia de bancos y le dice: yo solamente registro el valor de la multa, pero yo no la cobro. Quien la debería cobrar es el Ministerio de Economía y Finanzas porque es un dinero del Estado. Usted va al Ministerio de Economía y Finanzas y le dice: quiero prescribir esta deuda, y le dice: no, yo no la recaudo. ¿Por qué? Porque yo no la prescribo, perdón, porque el beneficiario final de esa multa es el SNAI, el ente que maneja las cárceles, que según la ley de cheques es beneficiario de los valores de esta multa. Usted va al SNAI y el SNAI dice: yo tampoco no tengo ni la coactiva ni la prescripción, porque si bien es verdad, me beneficio con esa plata, quien la debe recaudar es el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, en ese calvario vivió este cliente durante muchos años hasta que llegó a Defensa de Deudores y nosotros ya le encontramos la solución. Y es no seguir perdiendo el tiempo en 4 instituciones que evidentemente no le van a lograr dar una solución, sino que hemos acudido y en efecto hemos solucionado esto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que luego de verificar que han pasado 5 años y en este caso específico, ningún cliente que tiene deudas por más de 5 años con multas de cheques protestados, ninguno tiene coactiva. Por lo tanto, no hay posibilidad de que usted le hayan iniciado una coactiva ni que le hayan notificado con la coactiva. Entonces, 2 más 2 es 4. Han pasado más de 5 años, no ha pagado en 5 años, se da, por lo tanto, la prescripción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que recordamos existen. Pero eso lo pueden hacer ustedes, porque un ciudadano común, claro, un ciudadano común no sabe ni cómo ir al Tribunal Contencioso Administrativo. Eso es lo que había estado pasando, que lamentablemente la gente, al no tener una asesoría y no saber qué hacer con el trámite, estaban haciendo este calvario por las 4 entidades: al banco, a la superintendencia, al Ministerio de Economía y Finanzas y finalmente al SNAI. Ninguno le daba solución. Bueno, ahora existe este mecanismo y para mí, por un servicio a la comunidad, era importante comentarlo porque yo creo que es fundamental que la ciudadanía conozca que existe este derecho a la prescripción, que existe el mecanismo para hacerlo, que es a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y que por supuesto existen abogados expertos para poder acompañarlo en este trámite. Y como le comentaba, ingeniero, ya hemos tenido varios casos de éxito en los que hemos logrado la eliminación total de la multa, que implica varias cosas. Primero, la declaratoria de la prescripción. Segundo, la eliminación de la multa de cualquier registro, de esta deuda de cualquier registro. Y tercero, la rehabilitación de la persona deudora, porque recordemos que esta sanción también implicaba la inhabilitación para manejar cuentas. Entonces, es importante que la ciudadanía
tenga a la mano esta información para que puedan justamente activarlo en cualquier momento. Recordando además que si bien es cierto, nuestra oficina está aquí en el World Trade Center en la ciudad de Guayaquil, tenemos atención para todo el Ecuador a través de nuestros canales virtuales. Hemos habilitado una línea gratuita 1-800-DEUDAS. Además tenemos las redes sociales @defensadeudores.es y en la página web www.defensadeudores.es hay un link directo que lo lleva a nuestro WhatsApp si es que usted desea escribirnos vía WhatsApp. Ok, entonces, para quienes han girado cheques, para ponerlo así resumen, han girado cheques para pagar una deuda con una entidad pública, en este caso SNAI. No. Cualquier cheque. Yo le giré un cheque al ingeniero Mendoza y ese cheque salió sin fondos y era un cheque de 10.000. La ley me impone automáticamente una multa del 10%. De acuerdo. En este caso, 1.000. ¿Verdad? Esas personas que tienen ese problema, que en la gran mayoría de casos no es que giraron de manera irresponsable los cheques, sino que les robaron la chequera. Ah, sí. Que hay muchos casos que le roban y después salen, los terminan apresando a veces. Hay personas a las que les han robado la chequera, hay personas a las que la secretaria les firmó un cheque o les giró un cheque que ya estaba previamente firmado porque el representante legal de la empresa se confió y dejó firmados los cheques, entre otras circunstancias que han generado que muchas personas tengan multa por cheque protestado que representa el 10% del valor del protesto. Y es importante mencionar que este mecanismo de solicitar la prescripción ante el Tribunal Contencioso Administrativo ya ha tenido éxito y nosotros en Defensa de Deudores sabemos cómo hacerlo para lograr la eliminación de la deuda y la rehabilitación de la persona deudora en el buró de crédito, pero también ante las instituciones financieras para poder seguir abriendo y operando en cuentas bancarias. Muy importante. Yo conocí el caso, un buen amigo que se robaron más de una chequera. A los 3 años, un día quiso salir del país y se lo fueron llevando detenido. Mira. Quienes se habían robado, habían estado girando cheques sin fondo. Y lo habían denunciado por estafa. Claro, ya no existe ese delito. Hace poco se reformó el Código Orgánico Integral Penal en el sentido de que ya no es delito girar cheques sin fondos. Sin embargo, sí es un tema administrativo que implica una multa. Y hay muchas personas que tienen multas de más de 5 años por cheques protestados que no saben qué hacer. Y es importante que sepan que existe la posibilidad de que prescriban y eliminen esas deudas. Muy bien, gracias. Don Andrés, doctor. Don Andrés, Julio, adelante. Sí, una inquietud adicional. Oiga, las multas que les ponen a aquellas personas que han tenido juicios penales o civiles y que tienen que pagarle al Estado también hasta devolver dineros, ¿eso también prescribe? Sí, licenciado, toda deuda prescribe. Sin embargo, en ese tipo de casos usualmente se ejerce de manera directa la coactiva y por lo tanto ahí se interrumpe la prescripción. Es decir, en el momento en que la persona, que normalmente cuando tiene una multa de este tipo o está privada de la libertad o ya ha fijado un domicilio para notificaciones, es mucho más sencillo notificarle con el inicio de la coactiva y por lo tanto al haber sido notificado con la coactiva ya se interrumpe el tiempo de la prescripción y por lo tanto vencería también el derecho de la persona a solicitarla. Ahí en ese caso la prescripción no funciona. En ese caso la prescripción ya no aplica porque la persona fue legal y debidamente citada. Bueno, eso es muy importante porque hay muchos que les ponen multas, les ponen devoluciones y a la hora de la hora salen en libertad y nunca las pagan, ¿no? Y gozan de esos privilegios, de disfrutar muchas veces de dineros mal habidos, ¿no? Bueno, importante. Sí, tienes toda la razón. Gracias al abogado César Coronel Garcés. Estos temas muy, muy importantes porque dentro de la parte de deudas hay sin número de situaciones en la parte legal. Lo que acaba de mencionarnos, los diferentes puntos que acabamos de tratar, son varios aspectos en los que la ciudadanía en el día a día tiene que enfrentar y sin una asesoría legal realmente aquí en el Ecuador pueden quedar muy complicados o muy en una situación riesgosa, ¿no? Así es correcto, así es. Siempre, toda deuda tiene solución, pero hay que saberse asesorar correctamente y actuar de manera oportuna, porque las deudas, con el paso de los días, todas siguen creciendo en razón de los intereses. Es siempre bueno actuar a tiempo, pero además cuando usted ya le notifican con un proceso judicial, los tiempos para contestar son muy cortos. En ese sentido, es fundamental
responder de manera oportuna. Muy bien, nos vamos a la pausa.